Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800 227 Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Kroll, baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro. Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. En Valores del Campo, no tantas veces hemos incursionado en la historia, en el planteo literario. Lo hemos hecho algunas veces con entrevistados de categoría. Hoy vamos a hacer eso de nuevo, pero vamos a hacer con Roberto Elizalde. Roberto Elizalde es un polifacético historiador y ensayista de los temas de la historia nacional en su orden más humano, en su orden de la sociedad, en el orden de las personas. No se conforma con las grandes líneas políticas o militares, sino que nos trae la esencia de cada tiempo, con personajes, con costumbres. Y hoy lo tenemos aquí para conversar del tema del gaucho, que lo vamos a iniciar con una nota que él escribió, refiriéndonos a un artículo que él escribió hace muy poco, con relación al padre Guillermo Furlong. El padre Guillermo Furlong, él va a extenderse más ahora, fue un gran historiador que en cierta oportunidad se ocupó del tema gauchesco. Y ahí es que lo ha tomado Roberto en un artículo reciente, como digo, para comunicar, que es lo que va a hacer con nosotros también ahora, para comunicar aquellas ideas del padre Furlong. Y vamos a ir más allá también, vamos a hablar del fenómeno del gaucho en el campo argentino. De modo que, bienvenido Roberto a Valores del Campo. Un gusto tenerte por acá. Gracias. Muchas gracias, Fernando, por abrir la tranquera, entonces, ya que estamos hablando de Valores del Campo. Sí. Atravesamos la tranquera. Muchísimas gracias. Sí, yo mencioné el artículo, tu artículo, sobre padre Furlong y el gaucho. A mí me pareció muy interesante, por muchas razones, pero una sustancial, que entre el ámbito de los historiadores, hasta hace, no sé, unas décadas, el gaucho no era un personaje demasiado simpático. En la literatura sí, por obra de Eduardo Gutiérrez principalmente, que lo hizo más popular al personaje, le encontró una cantidad de aristas positivas que lo hicieron muy querible y que fueron cambiando el concepto de gaucho, de semibandolero, a amigo en todas las ocasiones, el capaz de hacer gauchadas. Por supuesto, José Hernández y bueno, principalmente José Hernández, para que vamos a ir más allá, tenemos el Martín Fierro, hizo la apología del gaucho directamente, y sin duda tenía razones bien holgadas, pero eso también fue medio sofocado. Hasta principios del siglo XX, el Martín Fierro no era considerado un poema de categoría, era una cosa popular. Me acuerdo, Eduardo Gutiérrez, autor de Santos Vega, Hormiga Negra, Juan Cuello, decía que sus obras eran una cosa secundaria. Una vez se encontró por la calle con su ex profesor Miguel Cané y
que lo felicitó por el éxito que estaba teniendo. Dijo, no, no, por favor, se sintió avergonzado. No, 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 esas son cosas que yo hago, pero no tienen categoría. Era vergonzante de su propia obra gauchesca. Por eso digo que había una actitud de, de rechazo, sí, de Sí, considerarlo una especie de compadrito, de costado. semi-bandolero, y en definitiva no se terminaba de aclarar quién era. Yo sé que, en fin, se, se interpreta, no hay demasiados datos en eso, pero que se empezó a hablar de gauchos en Montevideo, porque era una especie de población trashumante que seguía la marcha de los rebaños y que, bueno, por eso era considerado en el nivel de una tribu indígena primitiva. Pero todo eso está muy discutido hoy en día. Así que vamos a ello. Bueno, efectivamente, el gaucho es un tema que no se ha tratado. En realidad, al gaucho nosotros lo hemos tratado mal, como bien lo decís, generalmente no ha sido muy bien tratado, pero en eso que has dicho de buscar los personajes, los datos y las cosas, el padre Furlong, de cuya muerte se cumplen hoy 50 años, y que la muerte lo sorprendió haciendo las dos cosas que a él le gustaban hacer, que era su trabajo pastoral y su tarea de investigador. Murió en el subte. Venía de Villa Devoto, del seminario donde había ido a dar no un retiro, sino una charla de tipo espiritual, y iba a investigar el archivo de la Nación. Así murió el padre Furlong, hace medio siglo y totalmente olvidado. Pero lo curioso del caso es que el padre Furlong trabajó todo el tema del gaucho, entre comillas, a través de lo que hoy se ha dado en llamar los pueblos originarios, ¿no es cierto? Porque él habla, y esencialmente en una gran obra que es Los Pampas de Buenos Aires, que a través de cómo lo veían los padres jesuitas. El padre Furlong, que escribió más de 2.300 citas, deben ser entre artículos, monografías, ensayos y libros, una vida dedicada a trabajar y que dejó una cantidad inédita, y ni qué decir muchos que regaló y que dio. La última vez que fue a la Academia Nacional de la Historia fue una semana antes de morir, el martes anterior a su muerte. Y ese martes lee una comunicación sobre cómo vio Darwin al gaucho, ya buscando un elemento de viajero. Pero con esa actitud que da el paso de los años, el respeto que se gana, la sabiduría y también, entre comillas, la pillería, ¿no es cierto?, que se puede ir adquiriendo, las buenas mañas, como dirían en el campo. El padre Furlong lo que hizo fue mencionar el libro de Darwin y decir que estuvo un tiempo acá y que Darwin habló bien. Y toda esa disertación se dedicó a exaltar al gaucho. Vamos a recordar que se trata de Charles Darwin. Charles Darwin, sí, el biólogo tan conocido por su teoría de la evolución. Exacto, y que discutible en muchos aspectos, pero un pensador importantísimo. Sí, sí, que llegó hasta la Patagonia, llegó hasta Bahía Blanca, un poco más al sur, y volvió con la expedición de Rosa, fue muy bien tratado, con una escolta, vuelve, sale de San Miguel del Monte, vuelve, deja en ese viaje alrededor del mundo, yo lo tengo en 2 tomos, es muy interesante todas las observaciones que hace de tipo científico y también de tipo social. Bueno, y el padre Furlong, si había un personaje al cual no le tenía ninguna simpatía, era a Sarmiento. No era un personaje de su simpatía.
Y entonces, a pesar de que tiene un librito que se llama En defensa de Sarmiento. Sí, pero no le tenía ninguna simpatía. Me consta porque yo lo traté a Furlong, y formó parte de esos hombres extraordinarios. Cuando yo me pongo a pensar y digo, hace 50 años, no, hace 1969, hace 55 años, yo tenía 17 años y Furlong tenía 1 o 2 horas por semana para reunirse con gente joven, para charlar, y yo he estado hablando con él y estaba Guillermo Gallardo, por poner un personajón, ¿no es cierto? O sea, tenía tiempo y le dedicaba tiempo a todos. Hoy no sé cuántos personajes y tiempo para trabajar y para escribir, cuántos personajes tienen ese tiempo para sembrar en lugares donde no saben qué van a cosechar, ¿no? O sea, por eso es mi gratitud a Furlong, por eso este artículo, por eso uno que salió también en el Litoral de Santa Fe ayer, hablando sobre Furlong en Santa Fe, y otro que saldrá mañana en el diario La Prensa, y un homenaje que le pensamos hacer en la Facultad del Salvador. Bueno, y Furlong no le tenía ninguna simpatía a Sarmiento y mucho menos a Rivadavia. Pero Furlong habla ahí sobre el gaucho en general, a pesar de que Sarmiento no lo trató bien y demás, y empieza a hacer algunas consideraciones, pero tomadas muy en el aire, donde dicen que eran seres excepcionales, magníficos, la honorabilidad, esto, lo otro, aquello. Empieza a describir todo eso. Y a mí, en esa beta de no tomar la gran batalla ni el hecho político, en esa beta de la historia social tan interesante, y como escribo habitualmente en La Nación, en el Rincón Gaucho, me he dedicado a ir descubriendo y sacando detalles del gaucho muy interesantes, que están desde los comentarios de los viajeros de todo tiempo hasta los comentarios que hacen a veces o que dejan en alguna correspondencia o en algún dato, en algún mínimo apunte, hasta ciertos pintores, o en detalles que hacen como Ruyendas, como Prilidiano Pueyrredón, gente que se dedicó realmente a lo que es el arte costumbrista, o ni que hablar de las acuarelas de Emerick Essex Vidal, que además vienen explicadas con todo lo que es esos personajes que se encuentran. Y ahí empieza a aparecer un gaucho totalmente distinto al que se presentaba acá, al que en algún momento se tuvo en cuenta. En primer lugar, ese término, como decías bien, de la gauchada, o los extranjeros le reconocen al gaucho una cosa que para ellos es insólita casi. El grado superlativo de la hospitalidad. La hospitalidad es una característica del gaucho en todo momento. Más, hay una señora, Lina Becken, si mal no recuerdo, que escribe un libro que está en Buenos Aires y después parte al litoral. Y escribe un libro en 1860-1861. Y está en Paraná. Y sale un día a caballo a hacer una excursión. Y llegan a una estancia. Y describe la estancia. Y describe lo que eran la casa, la prolijidad, el sentido del deber, del buen trato. Entonces ella, cuando llegó, tenían unos chicos ahí, y la casa estaba totalmente limpia, de una limpieza con muy pocos muebles, y había 1 o 2 arcones. Y de un arcón sacaron una alfombra que la pusieron sobre el arcón para que ella se sentara. Lo único que critica ella de todo eso, quizás por efecto lógicamente de la época y de todo, dice, lo que le repugnó mucho es que no tomó mate, porque eso de pasarse la bombilla de boca en boca era algo que a ella no le resultaba. Pero todo lo demás, no es más que un elogio del trato, de lo que significó. Tenían unas criaturas enfermas, le piden un consejo, era un estanciero este señor, quedan en ir a buscar unos remedios donde está ella,
y la obsequiosidad que tienen y el trato. Esta mujer, y pongo el ejemplo de ella porque es una mujer justamente, no es un hombre, ¿no es cierto?, el que está viendo este caso del gaucho y de esta familia. Es sorprendente. Una pieza digna de, más, hace pocos días encontré una foto de esta señora y va a ser un artículo que voy a enviar seguramente en poco tiempo a La Nación. Y es algo muy, muy valioso esa descripción que hacen los viajeros del gaucho, ¿no? Con todos los, más en algunos casos los asusta en el pelo, le asusta la vestimenta, o sea, en algún caso, por ejemplo, el caso más simpático que yo me acuerdo ahora de gaucho, para poner un ejemplo así, los hermanos Robertson llegan y se encuentran con un gaucho. Los viajeros ingleses. Exactamente, que era Campbell, nada más ni nada menos que Peter Campbell, que había llegado cuando las invasiones inglesas. Y que lo veía. Uno de ellos fue testigo del combate de San Lorenzo también, testigo presencial. Uno de ellos fue testigo exactamente del combate de San Lorenzo. Y en sus cartas de Sudamérica, estos hermanos Robertson, uno de ellos describe que les habían dicho que había un gaucho difícil, bravo, que tuvieran cuidado, y llegaron al lugar donde estaba ese gaucho, y se sorprendieron que era un hombre que estaba mucho al sol, entonces tenía cortado por el sol la cara quemada, la barba, y lo único, entre comillas, un poco más claro que se le veía, eran las arrugas del entrecejo, las arrugas de la cara, porque claro, por el movimiento natural eso no siempre tenían todo el sol que tenía el rey. Y bueno, cuando lo vieron al señor lo tuvieron bastante, no digo miedo, pero prudencia en exceso, ¿no? Bueno, y cuando se ponen a hablar en un inglés, que vivía como un gaucho de la mejor forma, y era nada más ni nada menos que Peter Campbell. Y Peter Campbell después no es nada más ni nada menos que el padre de la Marina, y así es considerado por la República Oriental del Uruguay. O sea, y lo habían visto como un gaucho, o sea, y dicen además, hablando de los extranjeros que vienen acá y de los viajeros, los que más se hicieron al fenómeno nuestro, al campo y a lo gaucho, fueron los irlandeses. Es cierto que había cosas que el gaucho no hacía porque no las había visto. Además, la feracidad de estas tierras, todo crecía, o sea, hacerse de animales no era difícil, era bastante fácil, o sea, todo eso, tener y lo dice Martín Fierro, ¿no? Una majada de ovejas, tener los caballos, tener el rancho, vivía tranquilo, ese gaucho. Bueno, tener todo eso no era un problema tan difícil. Entonces había trabajos que no hacían y que sí lo hacían los extranjeros. Y eso, por ejemplo, lo dice William McCann cuando viene acá, que recorre y que llega a Chascomús, un lugar así, o Dolores, y había 4 o 5 irlandeses, y los 4 o 5 irlandeses hicieron una buena fortuna cavando zanjas. Porque claro, el trabajo de zanjeador, todas esas cosas no eran conocidas, no formaban parte de la cultura del hombre que vivía acá. Todo eso no era conocido. Y se repite ese fenómeno en el mundo de hoy. Los países más desarrollados, que no tienen ganas de recibir inmigración, por cierto, tampoco tienen entre sus ciudadanos gente con ganas de realizar esos trabajos menores. No tan menores, ¿no? En el caso de las zanjas. Sí, más vale. Entonces, por eso digo, el gaucho es un personaje interesantísimo. Sobran los trabajos que se han publicado. Por ejemplo, Pedro Inchauspe escribió un trabajo muy interesante sobre el gaucho. Bonifacio del Carril hizo un libro magnífico sobre el gaucho y su iconografía, donde está Dastrel y personajes así, donde se ven casos únicos, incluso más. Hay una cosa que tampoco muchas veces se tiene en cuenta. El año pasado, estando en Madrid, por efecto realmente de la casualidad,
hablo con un amigo y me dice, en el mismo edificio mío vive Gervasio Posadas, que es descendiente de Posadas. Bueno, ¿te interesa? Porque sí, bueno, y lo fui a ver. Sí, le interesaba el hablar conmigo y a mí también. Así que nos encontramos, vi unos cuantos documentos interesantísimos. Fue el primero que se preocupó de hacer la exposición rural en 1859, el creador de la primera sociedad rural. Este hombre vuelve a intentarlo, o sea, es un socio honorario de los primeros de la Sociedad Rural Argentina en 1866. Bueno, y tenía muchos elementos ahí, que incluso me los ha remitido digitalizados, porque son algunos de don Gervasio Posadas, otros de su hijo, y los otros de Gervasio Nieto, ¿no? Bueno, el hecho es que en busca de estudios y de cosas, ahí no sé cómo di con este dato, que el famoso estanciero rico, o el gaucho federal, como le dicen, pintado por Ruyendas, ese famoso estanciero rico, la cara es la de Gervasio Posadas. Es Gervasio Posadas, que tenía sus campos en Montevideo y que se había radicado allá. Y más su descendiente, el padre de este señor con el que yo estuve, fue Posadas Montero, fue embajador del Uruguay en la República Argentina. Pero es interesantísimo, por eso digo, hasta el aspecto del hombre de ciudad que se vuelve estanciero, ¿no es cierto? Y vestido así en ese estanciero rico es un tema también que lo estoy trabajando, porque forma parte de esa corriente que no se ha visto demasiado, como repito, estudiar exhaustivamente a todos los viajeros, el respeto a la dama, todo lo demás. Yo no recuerdo ahora. Una cosa que no se toma demasiado en cuenta tampoco, y en gran medida porque se la ignora, es que el estanciero como tal no es un fenómeno antiguo en la historia argentina. Aparece como consecuencia de la Revolución de Mayo y la interrupción del tipo de economía del virreinato. Es decir, Buenos Aires era un puerto exportador de minerales, de la plata, de Potosí. Y si se ve los registros de las exportaciones, las que hoy llamamos agropecuarias, pero representaban muy poco en comparación con las exportaciones de mineral. Y por consiguiente, Buenos Aires era una ciudad comercial. El estanciero no era estanciero todavía tampoco, porque la tierra valía muy poco. Sí. Ahí se ve con Rosa justamente que quería trabajar el campo y los padres, a pesar de tener tanto campo, insistían en que fuera empleado de comercio, que hiciera su carrera. No era negocio. Sí. No era negocio, perdóname. El padre de Rosas, el abuelo de Rosas, perdón, López Osornio, el rincón de López ahí cruzando el Salado, que murió lanceado por los indios, vivía ahí, pero no vivía en el sentido que pensamos hoy del estanciero que vivía, sino que estaba para que no le ocuparan las tierras y lo que tenía, ¿no es cierto? Un acto de posesión y defensa, casi, digamos, un fortín civil, por decirlo de alguna manera, que tenía con todos los peones y con la hacienda ahí alrededor y con la producción que podía tener, que no le ocuparan los indios. Pero el sentido del estanciero que vivía en Buenos Aires y estaba en el campo, eso no existía. O sea, el estanciero desde luego, fue una clase la de los estancieros que se formó, bueno, precisamente cuando la economía virreinal se quebró. Entonces hizo falta, y las cosas se dieron de esa forma, que el campo comenzara a reemplazar, a sustituir a la economía anterior. Y ahí aparecen estos estancieros del tipo de Rosas, que estaban llamados a ser comerciantes y pasaron a esto. Y es un tipo estanciero también que tenía que estar muy cerca de la población en la cual iba a ser su mano de obra. Pero además,
Totalmente de acuerdo. Además, fíjate una cosa, era gente que estaba, o sea, hay un grupo que se dice son estancieros. Es gente de campo que está ocupando la tierra para mantenerla, para que no la ocupe el indio y todo lo demás. Por ejemplo, un caso típico es un señor que es estanciero y que viene acá a Buenos Aires con un grupo de gente en las invasiones inglesas, que es Martín Rodríguez, que viene de Chascomús, que después es el gobernador de la provincia. Ni era militar, o sea, era un hombre que vivía en el campo cuidando ahí lo suyo. Otro caso que vivía cuidando la tierra, ahí cerca del Salado, era un gallego, español gallego, Januario Fernández Oello, cuya hija se casa con Piñeiro, que ya es un estanciero importante, digamos, o un hombre que tiene una gran cantidad de tierras que la controla de un modo extraordinario. Y bueno, ese Piñeiro, por ejemplo, es el que manda a todos los paisanos a luchar contra la reconquista de Buenos Aires, a tal extremo, y que se quedan ahí en la zona del Salado, de la bahía de San Borombón, Atalaya, en toda esa zona, buscando datos y demás. Incluso este señor, que es muy gracioso, el cuento, Fernández Doello, había mandado a todos los peones a cargo de don Francisco Díaz, Pancho Díaz, que era un famoso peón que tenía en el campo, un capataz, y que hacía años que estaba en la familia y era muy querido por todos. Bueno, y vinieron a combatir a las invasiones inglesas. Y Pancho Díaz murió. No lo encontraron y la familia, los peones se volvieron al campo. Y le dijeron a Piñeiro, mire, murió Pancho Díaz. E inmediatamente él, bueno, mandó a hacer una misa, qué sé yo, y dijo que ese pedazo del campo que cuidaba, una extensión, digamos, aproximada, ¿no es cierto? No había ni alambrados ni nada. Esa zona que vigilaba Pancho Díaz, esto se va a llamar así en memoria de él. Y pasaron, no sé, 3 meses, y con gran sorpresa de todos, y no creo que menor susto, cual un aparecido a caballo, apareció Pancho Díaz en el campo. Lo habían tirado, estaba lo habían dado por muerto, estaba ahí en el fuerte, y como sabemos, el día ese hubo una gran bajada del agua, subió el agua, se despertó, qué sé yo, estaba mal herido, lo curaron, bueno, ya recuperó su memoria, todo, y así volvió al campo, y ese campo hasta el día de hoy, que era propiedad de Emilio de Álzaga, y hoy debe estar en poder de los hijos, se llama Pancho Díaz, en memoria de ese paisano, ¿no? Una historia muy simpática de un gaucho. Y con respecto a lo que decís de Rosas, además, hay que tener otro antecedente que no es menor. Rosas, que además escribe el famoso manual del estanciero, porque no había forma de manejar el campo, no existía, y que algunas personas han dicho, con el manual del estanciero de Rosas y el de José Hernández, tienen temas aplicables al día de hoy, sin ninguna duda. Rosas hace una sociedad con Terrero, con Luis Dorrego, o sea, que era gente netamente porteña, y hace una sociedad para el cuero, para los saladeros, para todo ese tipo de comercialización que empieza a aparecer desde el campo, y como decís antes, no tenía ninguna explotación. Incluso los primeros saladeros, que se ubican todos en la zona del Riachuelo, por Avellaneda, por esa zona, por donde estaban las barracas, justamente de cueros. De ahí tuvo uno muy importante, Mariano Saavedra, el hijo del gobernador, el hijo del presidente de la Junta, ¿no? Y gobernador de la provincia. O sea, y gente que después el campo es un accesorio en algunos casos. Claro, pero es fundamental conocer esto porque hay una idea genérica que considera que la tierra era la fuente de riqueza que estaba monopolizada ya en los tiempos de Garay, Sí. un poco, pero no, hay un tipo de interpretación histórica que entonces, partiendo de eso, contrapone el campo a la ciudad. Bueno,
Sarmiento decía algo de eso que me imagino que no le gustaba al padre Furlong, civilización y barbarie. En Claro. realidad, la civilización no era tan civilizada ni la barbarie tan bárbara como sabemos ahora. Pero el campo argentino, el clásico, el de la época centenario, tenía menos de un siglo cuando, en 1910, cuando el centenario. Y duró, no sé cuánto decir, quizás medio siglo más, porque hoy en día, si bien se conservan sus formas de ser, se conserva su esencia, hoy en día se ha transformado en lo que muy bien podemos llamar industria a cielo abierto. Las tecnologías, sobre todo, han cambiado mucho la forma de producción y también le dan por eso un papel, es decir, le han permitido recuperar el papel que tenía en la economía argentina en aquella época de los estancieros. Pero es un fenómeno nuevo, así como fue nuevo el fenómeno de los estancieros que aparecen después de la Revolución de Mayo, también esto es un fenómeno nuevo. Y hay que tenerlo muy en cuenta para no caer en esquemas disparatados. Sí, esto que te decía de Hernández y de Rosas, ¿no es cierto? Ese manual del estanciero, justamente es un manual que se aplica en un grado importante, te diría, y que dura, esa estancia que decís, yo creo que dura más o menos hasta 1960, por ahí. Son casi 100 años, ¿no es cierto?, de la industrialización, ¿no es cierto? Y dura más o menos hasta esa época donde éramos un país agrícola-ganadero. Es cierto, teníamos mucho de agricultura, pero teníamos superlativamente de ganadería. Empieza a bajar la cantidad de hacienda. Yo me acuerdo que en el año 73, más o menos, se hablaba que estábamos por los 50 y tantos millones de cabezas de ganado, 53 millones creo, queríamos llegar a los 60, esa era una meta en la época de la veda, que muchos de los que nos están escuchando acá jóvenes no recuerdan que había una semana que había carne y otra semana que no se vendía, las carnicerías estaban cerradas. Bueno, y ahí ya hay un cambio también en el campo y en todo esto, porque aquello de Hernández, aquello de Rosas, de cómo manejar los rodeos y demás, es una cosa tradicional. Después, bueno, lógicamente, hay algunas cosas que van cambiando, el alambrado es fundamental, o sea, una serie de elementos que están llegando, pero eso empieza de alguna manera, no digamos a desaparecer, pero como a ir cayendo, y el auge de la tecnología, de la nueva tecnología, en aquella que ya hoy sería muy antigua, ¿no es cierto?, hablar de la tecnología de lo que viene de los 70, empieza todo ese cambio y toda esa industrialización y toda esa tecnología que viene del campo y que ahora está superada, digamos, no digamos día a día, pero casi mes a mes, ¿no es cierto? Siempre hay algo nuevo. Y ahí es como bien decís, ese campo del centenario, esa oda a los trigos y las mieses, con la que cantó Rubén Darío y todo eso que se recordaba, es propio de una época determinada y que es el gran auge indudablemente también de la Argentina y que ese campo llevó a estar en los primeros lugares de la economía del mundo, ¿no es cierto? Exactamente. Lo que vino después como exacerbación de la visión deformada a la que nos referíamos fue la oposición de campo y ciudad, en primer lugar, ¿no? Y en segundo lugar, una especie de ideologización, de explicación que se quería más académica del tema. Y era que el campo producía materias primas, una producción primaria, mientras que la industria estaba llamada a etapas superiores de la economía. Y no hubo una consideración en ese sentido de la importancia que seguía teniendo el campo, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que la producción industrial debía estar íntimamente vinculada a lo agropecuario. Y no se lo entendió así, se entendió como que había que seguir los consejos de un desarrollo forzado
medio de tipo internacional, con modalidades y etapas universales, y eso trajo el atraso por la desconsideración hacia el campo. Lo cargaron de impuestos, no fue debidamente ayudado por el Estado, y después empezó una reacción, ¿no? Hay que ver que también desde el Estado, instituciones como el INTA, el CONICET también, comenzaron a bajar tecnología, por lo menos teóricamente, al campo. Y luego vino este salto de que estamos hablando, la comprensión de que la tecnología moderna cambiaba esa fisonomía, pasaba a ser una actividad de tipo transindustrial, porque además, como tiende a lo que ahora se llama agroindustria, Agroindustria. bioagroindustria, Sí, se han descubierto nuevas posibilidades. Se ha descubierto que, por ejemplo, la misma utilización de la naturaleza, los sistemas basados en la naturaleza, como se dice técnicamente, son ideales para enfrentar el cambio climático. Bueno, todo esto es algo nuevo que ha aparecido con relación al campo, pero que también lo restituye a esas funciones tan importantes que tuvo en su primera época, ese tipo de estancia que duró hasta 1970 aproximadamente. sí, 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 efectivamente. Hay un fenómeno, digamos, del cual además de alguna manera tampoco se ha separado, especialmente en el interior profundo, ¿no es cierto? Y cuando me refiero al interior profundo, a veces no en grandes pueblos, sino en pequeñas poblaciones. Yo ayer veía por las redes, cumplió 150 y tantos años, 153 años, una localidad que se llama Villanueva, en el partido de General Paz, Ranchos, entre Ranchos y General Belgrano, sobre la ruta 29. Y fue impresionante el desfile de centros tradicionalistas que estaban ahí. Y eso es un pueblo chico, han ido de otros lugares desde ya, pero me refiero, hay una gran tradición hacia lo criollo, hacia el gaucho, hacia todo, que se sigue respetando en esos pueblos, como esa tradición del buen emprendado, del recado, del caballo de la mejor forma, todo eso se sigue manteniendo, y es una parte que por un lado uno ve eso y por otro lado, como lo ve en Palermo, en la gran inauguración, un domingo es los carruajes, los emprendados, los caballos, todo lo demás, y uno ve los inmensos tractores, las máquinas extraordinarias que se venden, la última tecnología, juntos después desfilando con todos estos paisanos que han trabajado esto y que en algunos casos son profesionales y en otros son simples paisanos que se dedican a esto. Y Exactamente. Y eso está indicando que a pesar de todos los cambios, hay una tradición rural en Argentina. ¿Sí? Desde ya. Se identifica mucho con la tradición sin ningún adjetivo, porque hay siempre un sentido de patriotismo en estas manifestaciones. Sí, sí. Mira, hay una cosa que me llama la atención y que vos lo habrás visto en el campo, lo he visto yo mucho por andar en cosas así. Te encontrás con gente a veces humildísima que vive en una casa muy, muy pobre, te diría, y que sin embargo tienen en el caballo lo mejor, ¿no? Que te llama la atención porque se han gastado una fortuna a lo mejor en eso y en las formas de vida viven sin ningún lujo, con las comodidades casi mínimas. Bueno, este detalle habla de la tradición, como bien decís, y se encuentran ejemplos, o sea, no abundan, pero no hay pocos que se pueden buscar. Quizás no con la mejor platería o lo que fuere, pero gente dedicada a ese caballo, a eso que tiene, de una forma extraordinaria, en peones de campo y demás. Y esto significa mantener, como decís, esa tradición que un país es como la raíz al árbol, lo alimenta con esa savia nutricia, o sea, es fundamental. ¿Y a qué voy? Que esta señora Lina Beck, que habla, cuando va a la casa de este estanciero, y que yo les contaba
que la casa era muy sencilla, que no abundaban los muebles, o sea, sí la hospitalidad. Yo se quedó maravillado de ver la platería y las cosas que llevaba el caballo, y donde estaba el recao y todo lo que tenía el dueño por el caballo. O sea, el montado, ¿no es cierto? Es un fenómeno muy curioso, ¿no? Que se sigue manteniendo, digamos, de alguna manera ahora, de otro tipo, que hay que evaluarlo, no todos digo que van a venir a competir a Palermo, pero algún caso puede haber de competencias locales muy interesantes y que vale la pena tenerlo en cuenta. Pero claro, y hasta hay algunas que son clandestinas, carreras clandestinas de caballos y riñas de Bueno, gallos. las carreras cuadreras todavía, pero más vale que existen todavía. Sí, Sí, sí. sí, sí, sí. Y lo que está... Con colaboración policial a veces de parte de quienes deberían reprimirlos. y Pero en otra esos cosa casos me parece que no se puede hablar de corrupción, sino de que las leyes deberían ser más objetivas y benignas, por consiguiente, en estos casos. sí, habría que aplicarles los edictos, que eran mucho más benévolos, ¿no es cierto? Y que estaban en una época en todos los bares y pulperías y lugares así. Pero hay otra cosa que me llama la atención, y que lo que decíamos de la hospitalidad y el trato del hombre de campo, que es muy interesante. No recuerdo ahora, lo leí hace años, pero era un personaje netamente citadino que cuenta que estaba haciendo un viaje por el interior y llegó a un pueblo, a Salta, a un lugar así, un domingo para ir a misa. Y había una capilla, se pueden imaginar esas capillas bien del norte, ahí, con 2 o 3 autos, y esto era por los años 80, 80 y pico, ¿eh? No estamos hablando del año 30. Y bueno, y había unos cuantos caballos y algún carro, habría algún sulky, alguna cosa así como para trasladarse, ¿no? Y muchos caballos atados a un largo palén que estaban ahí. Y esta gente entra a misa, lógicamente no había muchos bancos y estaban ocupados. Y había un paisano escuchando misa, que ya había empezado, y llega este matrimonio. Y el paisano estaba con bombachas, botas, poncho, todo. Clink, clink, campanilla, momento de la consagración, y la señora se va a arrodillar, y el paisano le dice: un momento, señora, le tira el poncho como alfombra para que se arrodille. Y eso me quedó siempre grabado como un acto. Qué hidalguía. Exacto, no me acuerdo ahora quién fue, pero me llamó la atención porque era un hombre culto, alguien importante que cuenta esta anécdota, digamos, como sorprendido, digamos, o sea, y en el fondo yo creo que el Señor decía: si era yo el que estaba ahí en misa, bueno, que mi mujer se arrodillara en ladrillo, yo no me iba a sacar el saco para ponérselo, ¿no es cierto? Y el paisano tendió el poncho. Eso es un acto de una caballerosidad. Ahí tenés la raíz hispana, diría yo, ¿no? En vez de la capa, el poncho. Exactamente. Y demuestra también cómo, volviendo a darle razón en esa polémica fuera del tiempo del padre Furlong con Sarmiento, que no era barbarie el campo argentino. Tenía una tradición española, que, bueno, que permitía la realidad de todas estas anécdotas que estás contando. Sí, sí, sí. Era un país con una base cultural, no era una geografía de salvajes que declaró su independencia y vivió caprichosamente como pudo. No, la Argentina también llegó a esa situación tan importante mundial por un fondo de seriedad que implica siempre un fondo de cultura. Y eso estaba en campo. Desde ya. Además, incluso otra de las oposiciones que suelen ser tan aparentes, ¿no? En la vida argentina. La oposición de interior y Buenos Aires. El interior siempre se jactó de ser culturalmente superior a pesar de ser económicamente más pobre. Es muy forzado todo esto, pero lo que hay de verdad en este planteo
es que el interior, siendo más pobre, ha tenido siempre una dignidad notable, costumbres excelentes, señorío. Totalmente de acuerdo. Eso que decís, ese tema de Buenos Aires y el interior, ¿no se lo habrán copiado a Gillespie con el libro que acá se tradujo, Buenos Aires y el interior, cuando estuvo en 1806? Su recorrida, Sí. ¿no? Sí, es notable, no, sí. No vendrá de ahí, no lo han tomado. Sí. Para... Recordemos que era un oficial inglés capturado durante las invasiones, estaba entre los prisioneros que mandaron al norte para evitar el intento de fuga, que hicieron muchos y exitosos los Exacto. ingleses. Y otros se querenciaron y se quedaron acá durante largo tiempo, ¿no? Y fundaron familias. Sí. Y familias cuyo apellido fue cambiando al castellanizarse. Pero desde ya, o sea, bueno, uno de los Campbell, que son los Campana, bueno, los Reinafé, que también eran una vieja familia. Los Sarfield, sí. También, no en las invasiones inglesas, digamos, pero eran viejas familias que se habían establecido acá y nadie a veces conoce su origen en ese sentido, ¿no? Pero lo que decís, el interior siempre tuvo ese sentido, quizás de una dignidad muy importante, mucho mayor, y además porque eran comunidades más chicas, Fernando. Entonces había ciertos valores que se mantenían, que estaban. Buenos Aires, claro, cuando decimos que en 1810 había 40.000 habitantes en Buenos Aires, ¿cierto? Parece un chiste, porque hoy es un poco menos que lo que tiene Chivilcoy, pero que tiene 55.000. Pero cuando hablamos de una población, en aquel momento, sí, había 3.000 personas, o 5.000, era una maravilla, ¿no es cierto? Se conocían todos, los lazos de parentesco, los que vivían alrededor, y todo eso llevaba también a ese fenómeno más tradicional, más de conservar ciertos valores, que era lo que pasaba en los pueblos de alrededor de Buenos Aires. Uno de los temas que todavía no creo que hay mucho por estudiar y muy interesante es la vida en los fortines y en los pueblos creados alrededor de los fortines, lo que eso significó en esa línea de fortines que va desde Chascomús hasta Mercedes, ¿no es cierto?, que era la villa de Luján. Toda la vida que se crea social alrededor de todo esto, de personajes que van, que vienen, tienen no sé, el general Paz preso en Luján, el Cabildo de Luján, por ejemplo, compartiendo ahí con un médico como era el doctor Muñiz. Otra cosa curiosa que yo siempre le digo a la gente de San Miguel del Monte, acá se aprendió a tocar el piano el que hizo la versión del himno. ¿Por qué? Porque el canónigo Picasarri, que fue desterrado a La Rioja o a algún lugar así, después de la revolución de la Sonada de Alza en 1812, consigue que le conmuten la pena y lo manden a Monte. Y lo mandan a Monte con una hermana, y pide ir también, ¿no? La saca a San Miguel del Monte, a 100 kilómetros, pide ir con una hermana y con el marido de la hermana y los hijos. Y llevan a un niño muy chiquito que era Juan Pedro Esnaola. Ajá. Y Juan Pedro Esnaola, cuando está acá en 1818, ya era una maravilla. En 1820 daba clases de piano y era un chico de 12 años. O sea, aprendió, seguramente llevaron a Monte un piano en una carreta, y allá Picasarri, que era un aficionado a la música, le enseñó a su sobrino nieto, a Esnaola, a tocar el piano, ¿no? Entonces, digamos, son fenómenos muy curiosos que hay de esa vida social alrededor de los pueblos. Y ni qué decir cuando uno después busca, que es un documento magnífico que se editó hace años, que es un folleto sobre las 600 y pico de cautivas que rescató Rosas cuando hizo la campaña del desierto. Y es interesantísimo por los datos que da de estas señoras, cómo estaban. Y si uno sigue toda esa línea en los registros parroquiales, se puede encontrar con una historia
de una riqueza impresionante y que habla también mucho hasta de un fenómeno que no se habla, que es la aceptación, porque lo que era volver a aquella mujer, a lo mejor volvía con su hijo que lo había tenido con un indio, ¿no? Volver a vivir en un pueblo chico, en una cosa así, la aceptación que se podía llegar a dar, ¿no? Es muy interesante eso y tiene que ver todo con esa vida social alrededor del campo argentino. Y tiene que ver también con la reivindicación del gaucho. Pero claro, es fundamental. Decir, el gaucho, en definitiva, era el habitante rural. Ya no se podía hablar de los marginales, de esa mezcla que se pensaba entre mestizo e indio, o entre blanco e indio viviendo en la frontera, fuera de la ley. Ese quizás era el gaucho original, o gauderio, como se le llamaba. El gauderio. Sí, pero después la palabra gaucho ha abarcado a la población rural argentina, y bueno, y las cosas son así. Sí. Bueno, Justo P. Sáenz escribió un magnífico libro y unos magníficos cuentos sobre la tradición rural, los gauchos, los paisanos que conoció, y forma lo que pasa es que para decirlo con un término actual, al gaucho le faltó marketing, le faltó, o tuvo mala prensa, como diría otro, ¿no? Pero cuando se empieza a buscar y a escarbar y a leer, sería un trabajo de largo aliento, pero empezar a medir, aunque sea por líneas, todas las líneas que hablan mal del gaucho y todas las que hablan bien. Y las que hablan bien lo supera largamente, ¿no es cierto? Pero digamos, aquí algunas líneas quedaron como para mí el eslogan ese, civilización o barbarie, y como bien decís, no era tanta civilización ni era tanta barbarie, eso fue un fenómeno como que al gaucho lo encajonaron ahí, digamos, ¿no? Era donde había que ponerlo. Porque mucha gente... ¿No habrá también allí un elemento político? Uno piensa en la trayectoria de José Hernández, trayectoria política, y lo que es el libro de él. En el libro de él, en el Martín Fierro, hay una primera parte en que Martín Fierro es un civilizado, digamos, para usar la expresión civilización y barbarie. Tenía hacienda, hijos, mujer, habla de la iglesia, una existencia civilizada, es decir, no es propia de un bárbaro. Y luego, cuando las circunstancias lo llevan por tantas desdichas, se convierte en, bueno, un bandido con fondo noble, pero un bandido, cosa que ya desaparece en la segunda parte de Martín Fierro. Ahí ya es el hombre de experiencia que sabe sacar. De experiencia que está de vuelta, que aconseja a los hijos, que tiene el gesto de algo con cruz, eso mismo, pero ahí podríamos encontrar también que ha habido un desprecio por el gaucho en cierto momento, que lo sacó de su hacienda, que lo sacó. Nos queda muy poco tiempo para hablar de esto, pero es un tema para desarrollarlo. Es un tema para hablarlo. ¿Qué dirías en un minuto? ¿Qué diría en un minuto? Bueno, como bien dijiste, Hernández, y hay que ver Hernández. Hernández es un hombre, y en lo político, es un hombre de la Confederación, no está con Buenos Aires, ¿te das cuenta? Y la denuncia es sobre lo que pasa alrededor de Buenos Aires, de algún modo, ¿no? Ese es un fenómeno para hablar, pero es cierto. El gaucho de Hernández es magnífico. Lo que pasa que le hicieron tantas que el hombre naturalmente se vuelve así. Y se redime con toda esa experiencia. Y en toda esa antítesis aparece ese personaje de Vizcacha, ¿no es cierto? En esa segunda parte. Digamos, el personaje característico, te diría, del vivo, del sinvergüenzón, ¿no? Del pillo. Bueno, ahí está el personaje y ya contrasta totalmente con Martín Fierro, incluso dándole consejos a los hijos y terminando, o sea,
Bueno, el padre Furlong era un gran admirador de Hernández y era un gran admirador del Martín Fierro. Y siempre decía que tenía, que no sé qué habrá sido de eso, editado un vocabulario y unos apuntes sobre el Martín Fierro. Muchas gracias, Roberto. Dejemos abierto el tema porque a medida que hablamos, más se va abriendo la pampa para nuestras reflexiones, ¿no es cierto? Exactamente, ya lo creo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Un gusto. Hoy hemos conversado con Roberto Elizalde y nos encontraremos nuevamente aquí la semana próxima en Valores del Campo. Hasta entonces. Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios en los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. En Omint cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. Omint, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Kroll, baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.